Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Dentro de este libro precioso y maravilloso que es la Biblia, hay un libro que es el más extenso de la palabra, Salmos. ¿Tiene cuántos capítulos el libro de Salmos, hermanos? 150 capítulos. Es el libro más extenso de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién escribió los Salmos? La pregunta sería mejor, ¿quiénes escribieron los Salmos? 150 capítulos fueron escritos, casi la mitad de ellos, por el rey David. O sea, casi 75 salmos fueron escritos por el rey David. Pero rápidamente, si abres tú la Biblia y vas, a ver, vamos al capítulo 4 de Salmos. Al capítulo 4 de Salmos. Y vamos a aprender hoy de este libro tan bonito que es el libro de Salmos, hermanos. A ver, vamos a conocerlo un poco. Si te fijas, arriba de donde está el número 4 hay unas letras. ¿Qué es lo que dice ahí en esas letras? ¿Pueden ayudarme a leer? 2, 3. Vespertina de confianza en Dios. ¿Y las letras pequeñas qué dicen? Al músico principal sobre Nejinot. ¿Salmo de quién dice? De David. Estas letritas pequeñas son bien antiguas, amados hermanos. Antiguas, no es que recién las hayan puesto, sino vienen de hace siglos atrás. Por eso es que, por ejemplo, el Salmo 4, sabemos que fue escrito ¿por quién? Por el rey David, ¿no? En el 5 también vas a encontrar eso. Ahí ¿qué dice en el 5? ¿Salmo de quién dice? Igual las letras pequeñas, ¿no ven? En el 1 dirá lo mismo, en el Salmo 1, si vas ahí. No dice nada. Entonces, hay un grupo de salmos cuyos escritores se desconocen. Pero más o menos va distribuido así. Fíjense, 73 salmos fueron escritos por el rey David, 12 fueron escritos por Asaf, que era un músico también, 11 fueron escritos por Coré, 2 salmos fueron escritos por el rey Salomón. Un salmo fue escrito por Moisés, y es el Salmo 90 ese, escrito por Moisés. Otro fue por Emán, que era otro músico, otro era Etán, bueno. 10 fueron escritos por el rey Ezequías, ¿no? Y el resto de los 39 salmos son como el 1, que no dice quién fue el escritor. Pero se les llama como salmos anónimos, ¿no? Algunos le han puesto el nombre de salmos huérfanos porque no tienen, digamos, una paternidad en cuanto a la autoría. ¿Cuántos salmos son, hermanos amados? 150. Y el rey David aproximadamente escribió 73 de ellos. Lo interesante, si vamos un poquito a ver el Nuevo Testamento tiene varias citas del Antiguo. Pero uno de los libros más mencionados en el Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es? Salmos, precisamente. Sus citas se mencionan 186 veces. De las 270 y tantas menciones que hay del Antiguo Testamento, una buena parte son citas del Antiguo Testamento. El salmo más mencionado del Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es, amados hermanos? ¿Cuál es ese salmo? Es el Salmo 110, donde habla que Jesús es sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Melquisedec. Ahora, los salmos fueron empleados para enseñar. Recuerda que nosotros tenemos un libro ya resumido, ¿no? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66, ¿no? 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Recuerden que en tiempos de Jesús, ¿habría una Biblia así? No había. Solamente tenían la ley, el Pentateuco y los profetas. Y por supuesto los salmos estaban ahí, ¿no? Pero el Señor cuando enseñaba, usaba los salmos, hermano. ¿Dónde está la prueba de esto? A ver, anda Lucas 20:42 ahora.
vamos a ver que Jesús, cuando vino a esta tierra, leyó los salmos para enseñar. Lucas capítulo 20, versículo 42. Vamos a dar lugar a todas las amadas hermanas para que nos ayuden con la lectura de este versículo. El Señor está hablando, ¿no? En algunas Biblias lo pintan de rojito ahí cuando el Señor está hablando. Y en el versículo 42 de Lucas, ¿qué es lo que dice? Las dos primeras líneas solamente lean, amadas hermanas, a ver. 2, 3. Hasta ahí nomás. Pues el mismo David dice, ¿en qué libro dice el Señor? En el libro de los Salmos. ¿Te das cuenta que el Señor Jesucristo utilizaba los Salmos para enseñar? Dice otra vez, yo lo voy a leer ahora. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. O sea, el Señor Jesús cuando enseñaba, utilizaba los Salmos. El apóstol Pedro, en una de sus primeras prédicas, también utilizó los Salmos. Vamos a Hechos 1:20, a ver, un poco más adelante está. Hechos capítulo 1, versículo 20. Hechos 1:20, las dos primeras líneas nomás, los varones, a ver, me ayudan todos los hermanos, las dos primeras líneas solamente, 2 y 3. Se echa de cierta su habitación y no hay a quien more en ella y tome otro su oficio. Aquí está hablando el apóstol Pedro y dice, Pedro dice, porque está escrito en el libro de, ¿qué dice? De los Salmos. O sea, el Señor Jesús utilizó los Salmos para enseñar. ¿El apóstol Pedro también utilizó los Salmos? Sí, y aquí está la prueba, porque el apóstol Pedro dijo en su mensaje, porque está escrito en el libro de los Salmos. ¿Ah? Y no solamente ahí dice eso, sino si te vas también al capítulo 4, versículo 25, Pedro igual está mencionando los Salmos en 4:25. Y aquí está mencionando el Salmo 2, el apóstol Pedro. Yo lo voy a leer. Hechos 4:25 dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿ve? Que por boca de David tu siervo. ¿Qué escribió David? Los Salmos, justamente. Entonces, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Entonces, si te das cuenta, Pedro también utilizaba los Salmos para enseñar. Ahora, ¿el apóstol Pablo utilizaba también los Salmos? Por supuesto que sí. Hechos 13, vayamos a ver a Hechos 13. Entonces, si te das cuenta, el libro de Salmos ha sido muy utilizado en el periodo en que Jesús estaba en la tierra, en el periodo también de la iglesia en sus primeros días, ¿no? Y aquí en Hechos 13, 33, fíjate cómo ya el apóstol Pablo, ya no es Pedro, sino Pablo, se refiere a los Salmos también en el capítulo 13 de Hechos. Vamos a ver, en el versículo 33, dice, yo lo leo, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también, ¿en dónde dice? En el Salmo 2. Está predicando aquí Pablo y dice, como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso dice el Salmo 2, ¿no? Entonces Pablo también usa los Salmos para enseñar. Y en el 35, nuevamente Pablo está usando los Salmos. Dice de esta manera, versículo 35, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, los Salmos han sido muy, muy utilizados en la iglesia primitiva también. Los Salmos, según dice la traducción hebrea, el título de Salmo se podría denominar o traducir como libro de las alabanzas, ¿no? Ese sería el título, libro
de las alabanzas. Y si te das cuenta, los salmos están llenos de alabanzas. En muchos lugares vas a leer y vas a ver que dice alabado sea Dios, aleluya, dice, ¿no? Pero no solo está lleno de alabanzas, sino también tiene un contenido profético tremendo. Porque los salmos mencionan inclusive palabras que el Señor dijo en la cruz. A estos salmos se les conoce como los salmos mesiánicos. O sea, exactamente han profetizado siglos atrás cómo el Señor iba a sufrir, qué palabras iba a decir en la cruz, cómo iban a echar suerte sobre sus vestidos, ¿no? Su ropa. Y tú sabes que los soldados, cuando vieron la ropa del Señor, vieron una pieza de sus ropas y no querían romperle. Dijo, echemos suerte sobre esta ropa, dijeron, ¿no? Y echaron suertes para que uno de los soldados se la lleve, esa ropa. Y eso estaba escrito en el Salmo. El Salmo que leyó Pedro justamente cuando Judas le había traicionado al Señor, tome otro su oficio, ese Salmo que acabamos de leer hace un instante, es un Salmo que siglos atrás se escribió de que alguien iba a traicionar al Señor, pero tenían que ser reemplazados, ¿no? Y justamente les reemplazaron con Matías. Matías fue el que reemplazó a Judas. Entonces los salmos están llenos, hermanos, de profecías también, llenos de alabanza, llenos de oraciones. Sin lugar a duda tú has debido leer muchísimos de estos salmos. Hay salmos muy, muy conocidos. ¿Quién me menciona un salmo bien conocido? Salmo 23, exacto. Inclusive la gente que no es cristiana la menciona en algunos funerales, sepelios. El Salmo 23 dice, ¿qué cosa dice? Jehová es mi pastor. ¿Qué dice luego? Nada me faltará. Qué bonita promesa, ¿no? ¿Quién escribió este salmo? Salmo de David. Lo escribió David. Y el personaje central de los salmos, hermanos amados, es el Señor Jesucristo, sin lugar a dudas. Como les digo, inclusive hay salmos que se llaman mesiánicos, donde hablan de episodios de la vida del Señor que exactamente se cumplieron. Y el mismo Señor dijo que lo que estaba escrito de Él en los salmos tenía cumplimiento, ¿no? En Lucas 22, vamos a Lucas 22, fíjense cómo el mismo Señor dice que en los salmos habían cosas escritas de Él, acerca de Él, ¿no? En la ley, en los profetas y en los salmos habían cosas escritas acerca de Él. Pero en este día estamos viendo de manera muy particular cómo los salmos también hablan del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22. Un error de transcripción creo que tengo aquí. En Lucas capítulo 24, versículo 27. Bien, el Señor aquí les empieza a hablar, ¿no? a discípulos que estaban en el camino a Emaús, ¿no? El Señor ya había resucitado, ¿ya? Entonces, el Señor les empieza a hablar, ¿no? Dice que se produce un encuentro así medio, como se llama así, fortuito, pero no era fortuito, ¿no? El Señor tenía preparado todo. El Señor ya había resucitado, pero gran parte todavía no se había enterado. Y en general estaban tristes, ¿no? Porque le vieron morir al maestro y sus corazones se llenaron de tristeza. Entonces,
él empieza a hablarles, ¿no? Y les dice, empieza a hablar, se aparece a dos personas, dos discípulos, y les empieza a hablar. ¿Y por qué están tristes?, les pregunta el Señor. Ellos no le han reconocido, ¿no? Inclusive como que le exhortan al Señor. ¿Acaso no sabes qué ha pasado en estos días?, le dicen, ¿no? Como que no le conocen y le empiezan a exhortar. Y luego dice en Lucas 24, 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, todo, hermanos, esto apunta verdaderamente a que el Antiguo Testamento está impregnado realmente de profecías acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, haciendo un poco de hincapié en la parte del principal escritor de los Salmos. ¿Quién hemos dicho que era el principal escritor de los Salmos? El rey David. Ustedes saben que en la Biblia Dios, hubo hombres que escribieron varios libros, ¿no? Por ejemplo, Moisés, se cree que Moisés escribió los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son estos libros? 1, 2. Creo que pocos saben, ¿no?, el tema. Vamos a repetirlo. Los 5 libros que escribió Moisés fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. 5 libros escribió Moisés. El apóstol Juan en el Nuevo Testamento escribió también 5 libros. El Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros también escribió Juan. Otro escritor tremendo del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo, que según se dice escribió 13 epístolas. Hebreos está en discusión porque en la mayor parte de sus cartas, si no es en todas, él se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero en Hebreos no hay esa introducción. Por eso es que algunos dicen Hebreos probablemente fue escrito por Pablo, pero tal vez también fue Apolos, dicen, ¿no? Y hay así entre los estudiosos esa discrepancia. Pero si Hebreos más fuera escrito por el apóstol Pablo, entonces Pablo había escrito 14 epístolas, ¿no? Y el rey David contribuyó con 73 capítulos en los Salmos. David fue rey, pero también era guerrero. Pero otra característica de su vida fue que David era realmente un adorador de Dios. Dice que David cantaba. Y encontramos un versículo en 2 Samuel. Ahora vamos al libro de 2 Samuel, por favor. A su nombre. Gloria. Cantar no es algo no es un don que todos lo tienen, por si acaso, ¿no? Tocar un instrumento tampoco es un don que todos lo tienen, ¿no? El pastor Miguel decía: pues yo, hermanos, no toco nada, solo el timbre de mi casa, decían. Claro, después tocaba su pandereta el pastor Miguel. Pero es una aptitud realmente que no todos la tienen, ¿no? Por ejemplo, aquí dice en 2 Samuel 23, estas son las palabras postreras de ¿quién dice? Creo que no han encontrado todos. 2 Samuel 23. ¿A su nombre? Estas son las palabras postreras de ¿quién? De David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. Luego, ¿qué dice? El dulce cantor de Israel. ¿Qué le llaman a David? El dulce cantor de Israel. Hace años, hermanos, yo conocí una hermana que tenía ese don de cantar y
tocar un instrumento y componer alabanzas. Cuando hablé con esta hermana tenía un cuadernito, ¿no? Y vi pues ahí como poesías varias para el Señor, ¿no? Hartas, lleno de hojas estaba. ¿Y qué es esto? Me dice, ¿no? Son canciones que Dios me ha inspirado, me dice. Ah, sí, y todas estas tienen música, le dije. Y eran varias, hermanos, ¿no? Sí, me dijo. A ver, canta esta. Y cantó con su guitarra, ¿no? Y esa hermana participó en la alabanza acá en la congregación, y muchas de las alabanzas las cantamos en la iglesia. Actualmente creo que no, pero en ese tiempo muchas alabanzas realmente las cantamos con toda la congregación. Era un don que tenía, ¿no? Entonces aquí el rey David era el dulce cantor de Israel. Él compuso, ¿cuántos salmos dijimos, hermanos? Aproximadamente 73 salmos. ¿Alguna vez te has animado a componer algo? A veces es complicado, ¿no? Tan solo una frase, una estrofa, digamos, componer es bien complicado. Pero David tenía ese don que Dios le había dado, ¿no? Era el dulce cantor. Pero no solamente él cantaba, sino él también tocaba un instrumento. ¿Qué instrumento tocaba, hermanos? El arpa tocaba David, era un músico, ¿no? Ahí vamos antes un poquito hacia atrás, 1 Samuel, a ver, un libro atrás vamos, 1 Samuel 16, 23. Estamos viendo ahora un poco de las características del principal escritor del libro de los Salmos. Hemos visto que era el cantante, ¿no? 16, 23. Y de esta hermana, haciendo un poco contándoles, yo le dije a esta hermana, ¿no sabes qué, hermana? Hemos renovado la alabanza en la iglesia, está bien, pero sería lindo también que los niños renueven alguna alabanza, le dije, ¿no? Ya, hermano, dijo, ¿no? Al día siguiente, hermano, al ensayo del grupo, llegó con una alabanza nueva para los niños. Hasta ahora me acuerdo de esas melodías, ¿no? Y era un don realmente que tenía esta hermana, una facilidad para componer tremenda. 1 Samuel, hemos dicho, 16, 23, y aquí vamos a ver que David tocaba el arpa, ¿no? Pero algo ocurría cuando David tocaba el arpa. A ver, vamos a 16, 23. Ayúdenme a leer ustedes, por favor, todos juntos. 16, 23, 2 y 3. Y el espíritu malo se apartaba. Qué tremendo, ¿no? Dice que el rey Saúl fue oprimido por un espíritu malo y buscaron un músico, ¿no? Y alguien dijo, conozco al hijo de Isaí, dijo, ¿no? Que toca bien el arpa. Y Dios está con él, dijo, ¿no? Y le trajeron, y cuando ese espíritu malo le atormentaba al rey Saúl, dice que David tocaba el arpa. ¿Y qué pasaba con el espíritu malo? ¿Se quedaba bailando ahí? No. El espíritu se apartaba, el espíritu malo. Entonces la alabanza tiene ese efecto también, ¿no? Aleja toda tiniebla. ¿Cuánto dicen amén? Por eso en tu casa que siempre suenen alabanzas, hermano, ¿cuánto dicen amén? Pon siempre tu alabanza ahí, ¿no? Alábale a Dios. El rey David tocaba el arpa entonces. O sea, era cantante, era músico, pero otra característica más tenía. ¿Sabes que David inventaba instrumentos musicales? Inventaba, sí. ¿Dónde está eso? Amós. Este profeta Amós, creo que no lo vemos mucho, ¿no? Si no lo encuentran ahí en su Biblia, rápidamente pueden recurrir al índice, ¿no? Amós 6. Y los que ya están más diestros en buscar, ahí está. O sea, es Joel Amós, ¿no? Amós capítulo 6, versículo 5. No es este, a ver, aquí está.
6:5. Dice de esta manera. Juntos leemos. Amós 6:5. 2 y 3. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Uy, entonces David también había sido inventor de instrumentos musicales. Tremendo, ¿no? Tremendo currículum musical. Cantante, músico, inventor de instrumentos. A este hombre usó Dios para escribir casi la mitad de esos 150 capítulos que tiene el libro de Salmos. Y el libro de Salmos cuenta episodios de la vida de David también, hermanos, en los cuales pasó momentos muy difíciles, David. Ustedes saben que el rey Saúl quería matarlo, ¿no? Y David no fue a enfrentarlo a Saúl y a pelearse con él, no, escapó. No quiso enfrentarle. No, porque podía hacerlo. Podía. Y podía vencer inclusive, porque tenía unos guerreros muy diestros, David. Hombres de guerra tremendos tenía. Si quieres conocer de ellos, ve la lista de los 30 valientes que tenía David y ve que cada proeza que ha hecho cada uno de esos 30 valientes. Es admirable realmente las proezas que habían hecho. Y tenía un ejército muy efectivo en la batalla. Pero David no quiso enfrentarse a Saúl, porque él decía, él ha sido ungido por Dios. ¿Cómo yo voy a hacerle algo al ungido de Dios? Decía. No quería enfrentarse. Entonces David escapaba. Y muchos salmos cuentan esas penas que pasó David escapando del rey Saúl, ocultándose en cuevas, ¿no? Cuenta todos esos los salmos. Entonces, y son salmos que han brotado con alabanza, con música, pero producto de una situación muy difícil que estaba atravesando el rey David, ¿no? Por eso es que cuando hay problemas, en muchos salmos te vas a encontrar tú mismo ahí en la situación como él estaba pasando, sin saber qué hacer, sin saber a quién recurrir. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación, ¿no? Donde vemos que no tenemos los recursos como para enfrentar algo? Decimos, ¿de dónde voy a sacar yo este dinero? ¿Qué hago con esto? ¿No? O no tenemos la posibilidad de solucionar un problema. Pero ahí en los salmos vas a encontrar varios episodios que no solo David, sino los otros salmistas también han atravesado en su día a día. Momentos en los cuales parecía que no había solución, pero en medio de esa oscuridad han visto la luz de Dios y la mano de Dios viniendo hacia ellos, trayéndoles socorro, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí está en los salmos escrito todo eso. Bien, ahora, algo que me llama a mí la atención mucho es que, vayamos a 2 Samuel, por favor, nuevamente. Vamos a 2 Samuel. Ya hemos visto que David había sido inventor de ¿qué, hermanos amados? Instrumentos musicales, ¿no? Había sido inventor. Volvamos a 2 Samuel. Estamos viendo el libro de Salmos, estamos viendo, y también al principal escritor del libro de los Salmos. Normalmente, ¿qué es lo que ocurre aquí en nuestra ciudad y en todos los países han debido ver, ¿no? Cuando hay un evento, el presidente o el jefe de gobierno, jefe de Estado, como le llamen, siempre está sentado en su palco, ¿no? Está mirando. Y el pueblo aparece desfilando, o aparece bailando en algún evento, no sé. Pero siempre los mandatarios son observadores solamente. David tenía una característica muy diferente. Cuando se alababa a Dios, David no estaba en el palco sentado mirando cómo el pueblo alababa. David estaba en medio del pueblo, hermanos, alabando a Dios. ¿Dónde está eso? 2 Samuel 6:5. Se estaba trayendo el arca de Dios hacia Jerusalén. Y dice que todo el pueblo alababa. Pero vas a leer que aquí David no está en el palco mirando, ¿no? A ver, que el arca pase, que los cantores pasen todos. David no estaba en el palco, hermanos, como hubiese estado otro rey,
Si tú comparas como el rey Salomón, por ejemplo, también metió el arca en el templo, en la casa que hizo, ¿no? Pero cuando metió el arca, no vas a ver esto que ves aquí en David. Si le comparas esos episodios, el rey Salomón no fue parte de la alabanza. ¿Qué hizo aquí el rey David? 2 Samuel 6:5 dice así. Y David, dice, y toda la casa de Israel, ¿qué cosa hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. No te olvides, David y toda la casa de Israel danzaban. O sea, te das cuenta, David no está de observador. David es parte de esa alabanza. Si vamos al siguiente versículo, el 14, dice así en el 14, mismo capítulo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora, los reyes tenían pues un atuendo especial de púrpura, todo, un manto real tenían, ¿no? Su corona. ¿David estaba vestido así? No. Se había despojado de todo su atuendo real, simplemente con una túnica que es llamada efod de lino. Con eso estaba metido entre el pueblo. ¿Esto qué nos enseña, amados hermanos? Cuando estamos alabando en la iglesia, no seamos solamente observadores, sino tenemos que entrar a esa alabanza nosotros, ser parte de esa coral que aquí está reunida alabando al Señor. ¿Cuánto dicen amén? A veces hay quienes ven, a ver, los músicos, ¿qué tal tocan? Los veremos, ¿no? Se ha equivocado aquí. No, mira allí, no está bien esto. Se ha adelantado. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser parte de la alabanza. Aquí el rey David estaba ahí danzando con el pueblo. Si mirabas así, no le veías nada diferente al rey. No era alguien con su corona, no, el rey está ahí, no. Estaba con su efod, con su túnica. Había una espectadora que le miró. ¿Sabes quién era la espectadora? Su esposa. Se llamaba Mical, ¿no? Ella sí era espectadora, ¿no? Fíjate qué dice aquí, en el 16. Cuando el arca de Jehová, el versículo 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miraba desde dónde? Desde la... Ella sí estaba en el palco ahí, ¿no? Mirando, a ver, ¿qué hace el pueblo? Estaba mirando. ¿Y a quién lo mira ahí? Y vio al rey David. ¿Qué estaba haciendo David? No solamente danzaba David, ¿sabes qué estaba haciendo? Saltaba. Saltaba y danzaba. Saltaba y danzaba, dice. Miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Le menospreció en su corazón. No estaba ya con esas vestiduras reales, no estaba con todo ese atuendo real, estaba con su efod. Y cuando se encuentran los dos, Mical no se calla, ¿no? Le dice eso a David. Dice en el versículo 20: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Lo ha menospreciado, ¿no? Estaba con su efod, así con su túnica. En otro pasaje vemos de que los levitas, por ejemplo, igual estaban con túnicas, igualito que el rey David. O sea, David se mezcló entre el pueblo para alabar al Señor. Y eso no le gustó a Mical, ¿no? Te has descubierto como un cualquiera, le dice. Porque Mical era hija del rey también, ¿no? Era hija del rey Saúl. Entonces ella seguramente guardaba, ¿no? Como se dice, sus instancias. Pero David no. Cuando se trataba de alabar a Dios, se metía ahí a la alabanza. ¿Y qué le responde David? En el versículo 21 le dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre,
y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, le dice, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Ahora, ¿qué pasó con Mical? Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, el rey David, hermanos amados, como les decía, era un cantante, era músico, inventor de instrumentos musicales, pero no solamente eso, sino que también él mismo era participante de la alabanza. Cuando él llegó a ser rey, amados hermanos, él instituyó músicos para el servicio del Señor. Todavía no había casa de Dios, no había una tienda nomás. Pero eso vamos a ver aquí en el capítulo, rápidamente para ir llegando al final ya, a la recta final. Dice, en 1 Crónicas 16, vamos a ver rápidamente esto, por favor. Vamos a Crónicas, amados hermanos. El tiempo, la verdad es que pasa rápido. Vamos a leer este libro de Crónicas, capítulo 16. Fíjense, cuando ya David fue rey, organizó y estableció músicos, ¿no? Primera Crónicas, capítulo 16, dijimos, ¿no? Ya el arca la traen a la tienda que había preparado David. Y dice en el 16:4, Primera Crónicas, juntos leámoslo, hermanos, 2 y 3. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. ¿A quién lo pone como primer músico? Asaf. Ahí empieza Asaf, como primer músico de la lista de los que iban a alabar al Señor. Después en el versículo, ¿dónde está esto? A ver. Dice así, el 5 dice Asaf, el primero. El segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf, ¿qué sonaba Asaf? Dice, los címbalos, era el baterista de aquel tiempo, ¿no? Asaf, ¿no? Y dice en el 6, también los sacerdotes Benaía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto. Entonces, vamos al versículo 37, rápidamente, al 37. ¿Qué es el 37? Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Ahí puso músicos, ¿te das cuenta? Ahí los puso a Asaf para que continuamente estén alabando al Señor. Entonces, y también dice aquí en el 42, con Asaf, dicen con ellos, a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Entonces, aquí establece el ministerio de alabanza, ¿no? Músicos en la casa de Dios. Y eso lo hace el rey David. Ahora, amados hermanos, para ir cerrando nuestro mensaje. Los salmos fueron escritos, como decía, desde el tiempo de Moisés, inclusive hasta el rey Ezequías, ¿no? Con un periodo de 1000 años. Pero la etapa en que más se produjo los salmos fue en el periodo de David, del rey David, ¿no? Cuenta, y en mismos pasajes de la Biblia podríamos leerlo, está como, por ejemplo, el rey Ezequías en cierto tiempo dijo, cantemos al Señor con las palabras escritas por el rey David, decía, ¿no? Y por Asaf, decía. Entonces se ve que los salmos eran como himnarios para cantar en aquellos tiempos, ¿no? Ahora, nosotros también, dice la Biblia, que tenemos que usar salmos. Tenemos que usar salmos al hablar, dice. Y también usar salmos al cantar. Al hablar, y con esto vamos a terminar ya, con estos versículos, Efesios 5:19, conocidísimo. ¿Qué dice ahí? Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 19. A su nombre. Mientras vas buscando, a ver, piensa en algún salmo. Has debido leer varios salmos, ¿no? El 23 hemos dicho que es el más conocido. Pero ¿qué salmo te viene a la cabeza?
Hay un salmo que se le llama el salmo del viajero. Es el salmo 121. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, ¿no? Hay otro salmo que habla de la palabra de Dios, el salmo 119, es un salmo muy bonito de la palabra. Y el salmo que habla de que el Señor es nuestro pastor, que hemos visto en el capítulo 23. Ahora dice para la iglesia, ya en el 5:19, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? 5:19 dice, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hablando entre vosotros, ¿con qué dice? Salmos. Hay que hablar entre nosotros con salmos. ¿Qué tal si le dices a tu hermano, el Señor es nuestro pastor? A ver, díselo. Ay, mira al que está a tu lado, dile, el Señor es nuestro pastor. Estás hablando con salmos, ¿no? Y ahora dígale el otro, nada nos faltará, dile, a ver. Amén. Qué lindo, ¿no? Eso es hablar con salmos. Hermanos, el Señor es nuestro pastor. Nada nos va a faltar. Efesios dice que hablemos con salmos. Y en el libro de Colosenses dice que cantemos con salmos. A ver, vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí dice cantando, ¿no? En Efesios hemos visto, dice hablando. Tenemos que hablar con salmos, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, proclamar esos salmos tan bonitos, ¿no? Ese salmo que dice, por ejemplo, el Señor va a guardar tu salida y tu entrada. Qué lindo salmo. Que tú le digas a tus hijos, el Señor va a guardar su salida, hijos míos, ¿no? O a tu esposo o a tu esposa. Eso es hablar con salmos, ¿no? Hay otro salmo muy bonito que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice. Qué bonito, ¿no? Otro salmo dice, joven he sido y envejecido, dice el salmista, y no he visto justo desamparado, dice, ni su descendencia que mendigue pan. Qué lindos salmos. Tenemos que hablar entre nosotros con salmos. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ponernos de pie, hermanos amados. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.